Bienvenido. El 17 de marzo de 1992, en la Argentina se produce una conmoción. Perdone la autorreferencia, pero creo que a veces vale contar estas cosas. Yo estaba trabajando en ese momento en una radio, en Radio del Plata, y nos llega que teníamos que ir rápidamente a la zona del centro de la capital, porque se había producido un atentado en una embajada. Cuando nos llega esta información, la verdad, lo primero que se nos ocurrió es que era algo, por supuesto, importante y que podía tener alguna consecuencia, pero jamás se me ocurrió, y por eso se lo quiero contar, llegar en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires a un lugar que había desaparecido. Así, había desaparecido. 2 años después, la Argentina nuevamente fue escenario de un atentado terrorista, y ya estamos hablando de la AMIA. Creo que no hace falta ni recordar las imágenes de toda una construcción donde estaba la Mutual, donde había un centro cultural y donde solamente eran escombros. Esto fue así. Quizás rescato lo de la embajada porque en su momento pasó, no digo desapercibido, pero no fue tan fuerte, tan conmocionante como lo de la AMIA. La Argentina, los argentinos, sabemos y vivimos de lo que fueron atentados terroristas. Lamentablemente nunca quedó muy claro. Y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó, por qué Argentina pasó a ser un lugar estratégico para un atentado de estas características, todavía se discute. Pero mientras recordábamos esto, hace muy pocos días, Francia, París, ¿quién no pensó alguna vez en París de otra manera, no? Imagínense estar en un restaurante. El sueño de muchos argentinos, conocer Francia, estar en París cenando en un restaurante y que entre alguien a disparar. O estar viendo un partido de fútbol y tener que salir corriendo, o ir a ver un recital y saber que por ahí no saliste. Uno va a tratar de hablar de lo que pasó en Francia con un especialista, con un hombre además de la zona, que estuvo hace muy poco en Francia y que hoy está en Argentina. Pero además vamos a tratar de no sé si encontraremos grandes respuestas, pero sí hacernos algunas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Puede ser la Argentina nuevamente escenario de algo así? ¿Y qué es lo que le lleva a un joven a que no le preocupe morir? Con tal de lograr el cometido del atentado, no le preocupe morir. Esto ya no es dinero, esto no es poder político, esto es otra cosa. Y de esto queremos hablar hoy aquí en Límite 24. Comenzamos de esta manera. Beiden Zusammenhänge sind jetzt nicht bestätigt. Jetzt sehen wir Bilder live im Stadion. Es wird und angefangen hat ja alles heute Vormittag mit einer Bombendrohung im deutschen Spielerhotel, die sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, gardez votre calme, pas de panique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Un instant. Une bombe à l'exploser. Wow, on dirait qu'il se passe de près. Non. Je crois qu'il est mort. Reculez. Allez, tout le monde recule.
Charles, t'es à côté, bâtard. Explosion d'une bombe. Écoutez, explosion d'une bombe. Stop. Como te decía, ¿no? ¿Te imaginas estar, no sé, cancha de River, cancha de Vélez, cancha de Boca, estar en medio de un partido de fútbol, sentir explosiones? La gente al principio creía que eran bombas de estruendo, clásicas de un partido de fútbol, ¿no? No lo eran. Estar en un restaurante y ver cómo alguien entra y saber que no moriste porque se le trabó el arma, nada más. Estar en un recital y que no quede prácticamente nadie. Hace algunos días los medios de comunicación empezaron a buscar porque sabían que estaba en la Argentina y nos pareció que era interesante también nosotros convocarlo. Tenemos la suerte de tenerlo aquí. Marcelo, gracias por estar. Gracias a vos, Eduardo, y al programa por invitarme. ¿Por qué te convocamos? Bueno, por varias razones, más allá que sos un especialista en gestión pública, en relaciones internacionales, has estado mucho tiempo en Francia. De hecho, vos te formaste catedráticamente en Francia. Sí, en el año 2002 me fui a hacer la Escuela Nacional de Administración de Francia, que es la escuela donde se forma la élite, tanto política como diplomática como empresaria. Es una de las dos grandes escuelas de gobierno que existen en el mundo, junto con la Escuela de Gobierno de Harvard, y me fui para estudiar durante 2 años, hacer una maestría en Administración Pública, y me quedé 12. Bueno, me contabas antes que tuviste de compañeros o hombres que hoy están en el poder en Francia, ¿no? Sí, uno de mis compañeros de estudios, con los cuales hemos compartido muchos momentos personales, es el actual ministro de Economía de Francia, Emmanuel Macron, una persona brillante, muy joven, y hay otras personas también de la promoción que están en diferentes espacios de gobierno y en ministerios importantes de ese país. Marcelo, la primera pregunta creo que se cae sola, ¿no? Cuando te enteraste de esto, vos estabas en Argentina, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Lo esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Qué fue lo que te pasó? La primera sensación. Un frío, un estado de shock, una sensación muy difícil de describir. Mismo cuando lo hablas con amigos o con familiares, te dicen, bueno, pero ¿por qué te toca esto de Francia? Y yo les cuento, en París viví 12 años, viví, estudié, trabajé, me casé, nacieron mis hijos, tengo con París una situación que creo que será de por vida, un lazo de por vida, y realmente cuando ve las imágenes, de hecho todos los días seguimos con el canal francés puesto en la televisión todo el día. ¿Conocías esos lugares? Conozco esos lugares, en muchas de esas calles hemos caminado en familia, con amigos. Es escalofriante saber que por esos lugares uno transitó en otro momento y que una persona que transitó después, por estas cuestiones del destino, termina muriendo a causa de estos fanáticos. Primera pregunta, ¿hace cuánto viniste a Argentina? ¿Hace poco estás? Todavía estoy con un pie en Buenos Aires y con otro pie en Brasil. Pero lo que te decía era, ¿lo esperaba Francia esto? Digo, tenés amigos, has estado hace muy poco allí, ¿se cruzaba por la mente del hombre y de la mujer de Francia que podían tener otra vez un escenario de terrorismo? Si hablamos del ciudadano común, no. De hecho, el otro día me lo preguntaba otro colega, Martín Sicioli, cómo se lo tomó el ciudadano común esta situación. Y yo contaba que el francés con esto salió de su zona de confort, no se lo esperaba para nada. Si analizamos la cuestión un poquito más en términos políticos y estratégicos, evidentemente cuando Francia ya con el gobierno de Nicolas Sarkozy intervino en Libia y François Hollande intervino en Malí al comienzo de su mandato y mismo también intervino en Siria para de alguna manera realizar acciones preventivas para que estos grupos terroristas que de alguna manera tienen a Francia como foco no intervinieran en Francia, se podía llegar a esperar una represalia como la que terminó ocurriendo. Claro, pero digo, hubo una participación, y de hecho hay una participación de Francia en distintas acciones de guerra, de conflictos.
Pero no solamente Francia, digo, otros países de Europa han participado, y sin embargo, salvo, bueno, se me cruza ahora Inglaterra, no han sido escenarios de ataques tan duros por parte del terrorismo. Exactamente. Bueno, como vos decías bien, Inglaterra fue también hace algunos años también ataque del terrorismo, pero no nos olvidemos que esta gente, Daesh o el Estado Islámico, están mucho mejor preparados que en su momento Al-Qaeda, porque disponen de recursos económicos y tecnológicos mucho más importantes y, como te decía antes de comenzar el programa, es gente que trabaja y está en las sombras, con lo cual es un enemigo que es muy difícil de identificar, a la diferencia de Francia, que participó en la Primera y Segunda Guerra, conocía cuál era el enemigo que estaba enfrente. En cambio, en este momento tenés un enemigo, pero no sabés dónde va a atacar y cuándo va a atacar. Explicarle un poquito más a la gente esto, digo, porque aquí son franceses que en algún momento se convirtieron y por eso es tan difícil de detectar, porque, o son inmigrantes que llegaron. ¿Cómo fue eso? Bueno, en es? realidad hay que hacer un poquito de historia. Hay que hacer un poquito de historia. Francia es un país multiétnico. Francia tuvo colonias en muchos países en los cuales la religión musulmana es muy importante, tanto en África como en otros países del mundo. Y estas colonias se independizaron y esa gente luego se integró al sistema francés porque en su momento se le dio la doble nacionalidad a la gente que venía de las ex colonias y tenía la nacionalidad de su país de origen y de Francia. En los últimos 30 años el sistema francés, tanto para los franceses de origen africano como los franceses de origen musulmán, no los integró correctamente. Acá hay una falla de Francia como país, no logró que esa gente se integrara a los valores republicanos. Claro, digo, porque se formaron ahí, se educaron ahí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estuvo el no clic, por decirlo de alguna manera, para que sintieran que en realidad debían más a su convicción religiosa, si querés, que a una cuestión de pertenencia de suelo, de país, donde quizás hasta sus hijos estaban ahí? Bueno, por un lado tenés la sociedad francesa que no los considera franceses completamente. De hecho, los considera como franceses de segunda categoría. Y por otro lado tenés el efecto inverso. Ellos se constituyen en guetos, con lo cual cada uno desde su óptica uno no integra al otro y el otro no se deja integrar. El resultado es que, a la diferencia de los ataques en las Torres Gemelas de Nueva York, en este caso estamos hablando de franceses, como bien vos decías, que decidieron radicalizarse y atacar su propio país, porque la mayor parte de los terroristas que atacaron el otro día, a diferencia de los árabes que atacaron en las Torres Gemelas, son franceses. Y además, Marcelo, me llamó mucho la atención esto, digo, cuando se produjeron los atentados en la Argentina, bueno, fueron claros, la Embajada de Israel, la sede de la Mutualamia. Cuando se produjo en Estados Unidos, recordabas bien, las Torres Gemelas, digo, fueron a un símbolo claro de los Estados Unidos. Acá no, acá fue un recital, la cercanía de un estadio de fútbol, un restaurante. ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál puede ser el sentido? Mismo, recordá que el 7 de enero fue el atentado con Charlie Hebdo, también dirigido. Tal cual. Bien, estamos hablando de enero del 2015, estamos en el mismo año. Dirigido a una revista humorística satírica, que la podemos comparar con nuestra revista Humor en Argentina, porque justamente... Sí, el actual Barcelona, por ahí, digo, de ese sentido, exactamente, ¿no? Pero que se toma con un humor muy satírico cuestiones que son complejas a nivel social. Y los terminaron matando por haber hecho caricaturas de Mahoma. Eso también era un mensaje claro para decirles, estamos acá. El mensaje que cambia en este momento es, como bien vos decís, atacamos un estadio de fútbol, atacamos un recital de rock, atacamos un restaurante. Ahora atacamos a cualquiera. Y te digo más, hay 3 terroristas que explotaron en las inmediaciones del estadio. Se descubrió que esos 3 terroristas tenían entradas para entrar al partido de Francia-Alemania y que seguramente el sistema de seguridad, porque estaba el presidente de la República en el estadio, evitó que esas personas terminaran entrando. Imagínate que esta tragedia podría haber sido mucho peor con estos 3 personas que en realidad se detonaron fuera del estadio, porque estimo que las bombas estaban ya programadas para detonarse en un horario determinado. Hay muchos argentinos, además, en Francia. De hecho, Francia es un lugar que toma muchos estudiantes argentinos que hacen intercambio. Un familiar cercano hace muy poco me contaba, bueno, que había sido becado a través de una universidad francesa. Digo, hay muchos argentinos
que están estudiando, que trabajan, que han tomado casi... Y de hecho, desde la cultura, desde la historia, tenemos un parentesco, yo siempre digo, muy especial con Francia, porque grandes escritores, grandes músicos nuestros han dicho y sienten Francia como una segunda patria. ¿Qué le pasó a los argentinos que estaban en ese momento en Francia, en París, en los atentados? Bueno, la gente amiga y colega de Todo Noticias y de Canal 13 estuvo allí con Pepe Vidal y recogía estos testimonios, mirá. Ustedes estaban muy cerca del lugar de los hechos, de repente estaban comiendo y vieron que todo era un descontrol. Estábamos esa noche cenando cerquita, 4 o 5 cuadras, escuchamos ruidos, bombas, estruendos y mucha policía circulando por peatonales que no podían circular porque es una zona de, como si fuera la calle Reconquista de Buenos Aires, llena de bolichitos. Y bueno, pasaron entre medio de la gente, corriendo, andando en auto con las sirenas puestas. Y bueno, ahí nos enteramos cuando llegamos al hotel el desastre que había sido. La verdad que fue un Pensamos desastre. Que había sido un accidente, porque en realidad lo que menos pensás es que te va a agarrar un atentado en París. Bueno, me contabas, ¿no? Tenés amigos, colegas, ¿pudiste hablar con alguno de ellos? De hecho, he estado hablando desde el viernes en comunicación, ya sea por WhatsApp o mismo por teléfono. Tengo conocidos, te contaba en la introducción, un restaurante italiano del barrio donde íbamos con mi esposa y mis hijos a comer en forma regular. Los dos dueños decidieron ese día ir a Bataclan porque tocaba su grupo de rock preferido y están entre las personas que murieron en la masacre. No son personas amigas, pero son las personas que te recibían en el restaurante, que las veías, gente del barrio, y eso te toca. El resto de la gente con la cual estuve hablando, gracias a Dios, no tuvo ningún problema especial. Hay algunas personas que estaban también en el estadio, pero están todos en estado de shock. ¿Y se plantean el regreso o irse? No. Yo creo que lo decía el otro día el presidente François Hollande cuando reunió al Congreso en el Palacio de Versalles para decretar el estado de emergencia, que es un estado que se utilizó 3 veces desde el fin de la Segunda Guerra únicamente. Y él decía, Francia sabrá ponerse de pie frente a esta situación. Francia es un país que ha pasado por 2 guerras, si bien luego de la Segunda Guerra Mundial lograron reconstituirse como una potencia económica, este shock evidentemente les va a costar, y sobre todo porque, y en esto soy pesimista, esto no es que terminó con un atentado o 7 atentados simultáneos que se dieron este fin de semana. Esto recién comienza, con lo cual la sociedad francesa va a tener que habituarse a esta situación, tomarla como un hecho de la realidad, al mismo tiempo que Francia ha decidido declarar la guerra al Estado Islámico de manera frontal, con lo cual acá comienza una nueva época. Sí, hay una frase que a mí me impactó, ¿no?, del presidente francés cuando decía: el combate va a ser hasta el final y sin piedad. Uno puede entender el dolor, por supuesto, de un presidente y de todo un país, pero aquí estamos hablando de una guerra no convencional, de una guerra donde vos decías, muy bien, el enemigo está adentro, el enemigo puede ser el vecino de la vuelta. En términos de conflicto, ¿no? ¿Cómo uno puede decir, bueno, está bien, atacamos esa región, pero lo que tenés adentro, ¿cómo lo seguís? ¿Vos sentiste cuando estuviste en Francia que había un servicio de inteligencia, un control de inteligencia tratando de prever que podía pasar esto? Bueno, Francia tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. No siempre se puede llegar a ser infalible. De hecho, en el curso de este año también se evitó la detonación de una bomba en el tren Thalys, que es el tren que une Francia con Bélgica, un tren que tomaba muy a menudo cuando vivía allá y trabajaba en Bruselas. Hay un montón de veces que en realidad las noticias nunca uno se entera porque en realidad nunca pasan, o algunos casos uno se entera porque salen a la luz. Hay un montón de casos que no salen a la luz. Te doy un dato únicamente acerca de los servicios de inteligencia franceses. Cuando fue la masacre de Charlie Hebdo, los terroristas entraron enmascarados y nadie sabía quién había sido, porque el ataque duró 2 o 3 minutos y mataron a la mitad de la redacción.
A las 48 horas Francia los tenía completamente identificados, cercados, y evidentemente esas personas murieron en un combate contra la policía. Y en el caso de estos atentados estamos a menos de 48 horas y ya identificaron a un montón de personas que también atacaron, con lo cual el servicio de inteligencia tiene capacidad de encontrar a estas personas. No ha podido evidentemente prevenir, mismo si había algunas fuentes que indicaban que se iba a producir algún hecho importante. Y vuelvo al tema que decías recién de Argentina. ¿Cuántos años pasaron del atentado a la AMIA, del atentado a la embajada, y todavía no sabemos quién fue? Nos vamos a la pausa con eso, después vamos a seguir charlando porque también hay otra mirada. Uno se encontró en las redes sociales y en los medios con distintas opiniones que también decían, bueno, está bien, sí, por supuesto uno se conmueve con lo que pasó con Francia, pero ¿y lo de antes? Uno se conmocionó cuando Francia arrasó ciudades y mató infinidad de familias y de inocentes. Digo, hay otra mirada que vamos a tratar también de compartirla con Marcelo y con sus pensamientos. Nos quedamos aquí en Límite 24 después de la pausa.